Hola, otra vez. Nada, veo a Alba llorar y me entra a mí también las ganas de llorar. Nada, lo primero le quería decir a Susana y a Concha. A mí una vascular en concreto me dijo que, pero me parece esto muy triste, me dijo que sí, que efectivamente tenía lipedema, pero que no me recetaba las medias y que volviera, porque yo tengo grado 1, que volviera a su consulta cuando tuviera un grado incapacitante. Y por eso no me quiso recetar las medias y me dijo que estaba loca porque me vio llorar y me dijo directamente que el problema era tener un cáncer como ella y no la enfermedad que yo tenía. Eso por una parte. Perdón. Y luego... Y luego nada, simplemente preguntarle al doctor Simarro. Lo siento. Nada, yo sí hice su tratamiento, a mí no me funcionó como a otras mujeres. Me pregunto si las fotos que vemos, porque sí es cierto que yo, por ejemplo, en mi caso quedé muy delgada en general, ¿no? Me pregunto si su tratamiento lo que hace es perder una grasa no lipidémica, ¿no? Y al final puedes adelgazar mucho y hay casos en los que las mujeres están muy contentas y yo creo que es de agradecer y ya están orgullosas. Y eso, mi pregunta sobre todo es si no cree que la grasa que bajan, es verdad que se puede reducir una inflamación, no cree si la grasa que baja realmente es una grasa que puede bajar, aunque nos cueste más por nuestra cuenta, con dieta, con ejercicio, siendo constantes, ¿no? Porque esto es verdad que es como un tratamiento de choque, es muchísimo más rápido. Y luego otra pregunta que quería hacerle, porque en algunas de las fotos que he visto me pregunto si cómo se ha valorado un grado 2 y no un grado 1 con sobrepeso. Sobre todo eso, a mí me resulta complicado, ¿no?, de valorar cuando hay un sobrepeso, cuando hay una obesidad, qué tipo de grado realmente de lipedema hay. Y nada, simplemente era eso. Muchas gracias. Bueno, pues mira, te cuento. Empiezo por el final. En cuanto al grado, el diagnóstico del lipedema hoy día es clínico. ¿Y qué significa clínico? Que cada uno lo interpreta a su manera. Entonces, te puedes ir a un médico y decirte que tienes un grado 2 y otro es un grado 1. Yo ya en estos momentos, cuando hago el diagnóstico, en muchas ocasiones, por ejemplo, pongo grado 1/2, porque no es ni 1 ni un 2. Pero ese es el problema del lipedema. Eso es el problema de los diagnósticos clínicos, que es una interpretación del que mira. Y uno puede interpretar de una manera y al día siguiente otro de otra. Hombre, que duda cabe, si tienes un grado 1 o 2, nadie te va a decir un 3, pero uno te puede decir un 2 y otro un 1. Es decir, no hay una frontera clara. A partir de aquí es un 1, a partir de aquí es un 2. Entonces es interpretable. Ese es el problema de los diagnósticos clínicos. Nosotros intentamos hacerlo un poco mejor con la ecografía, con la bioimpedanciometría, ser más acertados. Pero sigo diciéndote, un diagnóstico clínico es un diagnóstico del que lo ve y el ojo del que lo ve es muy variable. Por lo tanto, pueden haberte diagnosticado en otro sitio algo no muy distinto, pero no igual. Sí, perfectamente. En cuanto a lo que me dices, hace un momento acabo de contar algo que desde que hemos hecho el descubrimiento de los daños venosos del lipedema, y de verdad que es muy importante, hemos variado mucho en nuestro tratamiento, sobre todo en la lipedematosa, en el lipedema en delgadas. Porque realmente el lipedema en delgadas hay que valorar y tratar mucho más el problema venoso que el problema linfático. Yo os diría de alguna forma que en estos momentos estamos asociando de una forma un poco grosera volumen con daño linfático, dolor con daño venoso. Hemos cambiado desde este descubrimiento. Estamos sobre todo en el lipedema en delgadas. En esa hemos cambiado el tratamiento y estamos teniendo mucho más éxito. Y por cierto, que sepáis que nosotros ya no mandamos a nuestros pacientes tejido plano. Porque si el daño residual que queda en nuestros pacientes es un daño venoso, no necesitan tejido plano. Ni tan siquiera necesitan medias ni panties. Con calcetín corto hasta debajo de la rodilla es suficiente para mantener. Porque cuando el daño venoso es grande, no hay quien lo quite. ¿Vale? Porque ya hay un daño, insisto, irrecuperable. Y esto hay que asumirlo. Y a nuestros pacientes que ahora llegan y con la ecografía, la elastografía y el Doppler vemos que hay un daño venoso importante, es lo primero que le decimos. Te vamos a mejorar.
pero no te vamos a quitar al 100% el daño. Vas a tener que tomar unas medicaciones para la circulación venosa y linfática en los llamamos momentos de estrés linfático venoso, aquellos en los cuales, pues por ejemplo, un viaje en avión 12 horas o el salir a caminar 5 o 6 horas, momentos de estrés linfático y venoso que vas a tener que llevar el calcetín largo hasta debajo de la rodilla, de tejido circular y con la punta del dedo al aire. Es mucho más llevadero que el tejido plano y te quitas los dolores. De modo que ese podría posiblemente, por eso te digo, es que mira, medicina vamos avanzando y el tratamiento de hoy es mejor que el de ayer y que el de antes de ayer. Y ahora mismo, con esto que os cuento, pues lo hacemos mucho mejor, sobre todo en el dolor. Porque en cuanto a la reducción de volumen, y respondo con esto a tu pregunta, lo que sabemos es que la grasa, los adipocitos inflamados por el lipedema, responden mal a la dieta, muy mal. De hecho, ayer, sin más, pero esto está descrito, me vino una señora con una cirugía bariátrica, y esto es muy frecuente. Había bajado de arriba, pero no de abajo. Pero me vino una señora con un inhibidor de la GLP-1, el famoso, la liraglutida y la semaglutida, que están tan de moda ahora mismo, pues no le había funcionado. Y ya es la tercera lipedematosa que veo. ¿Y por qué es esto? Porque la grasa lipedematosa, el adipocito inflamado lipedematosa, no responde a dieta. Y la liraglutida y la semaglutida, al final es como si fueran una dieta, porque son inhibidores del vaciamiento gástrico, te dan una sensación de saciedad, comes menos. Es como si estuvieras haciendo una dieta hipocalórica, al fin y al cabo. Bueno, pues no les funciona. El adipocito inflamado no responde a dieta ni ejercicio. Y como no lo desinflames, y por eso es por lo que nosotros pinchamos. Y pinchamos mucho, poca cantidad, muy distribuida, con medicación que baja la inflamación del adipocito. Entonces, normalmente conseguimos que un porcentaje muy alto de lo que se pierde sea ese adipocito. Pero qué duda cabe que si pones una dieta, también vas a perder el parte de ese adipocito que no está inflamado. Claro que sí, lo que intentamos conseguir, y solemos conseguir, es que el porcentaje de grasa de pérdida sea mayor en la zona tratada que en la no tratada. ¿Pero que vais a perder en la zona no tratada? Sí, sin dudarlo. Claro, porque yo no puedo... O sea, lo que intento es que la dieta sea... que se lleva... La dieta es la que te hace perder peso, sin dudarlo. Lo que yo puedo intentar es decidir en dónde. Si no, incluso con las dietas cetogénicas, y yo... no sé si alguien aquí las hace, pero con las dietas cetogénicas, incluso con las dietas de ayuno... también, al final una dieta de ayuno es un poco adaptarnos a una circunstancia fisiológica, como decías hace un momento muy bien dicho. Efectivamente, en la evolución comías un día sí y otro no. Y entonces el cuerpo lo que hacía era tirar de la grasa. Eso es un ayuno intermitente. Es absolutamente fisiológico si no nos pasamos. De modo que vas a perder. Pero el problema del adipocito inflamado es que no responde a dieta. Y hacerle responder, le puedes hacer responder, pero el resto, el no inflamado, va a responder también. Entonces, ¿y qué intentamos? Que la pérdida sea localizada. Pero ahora mismo, la lipedematosa delgada, insistimos mucho más en el dolor y pinchamos de otra manera, porque somos conscientes de que ahí hay mucho más daño venoso del que parece. Si ahora vinieras a la clínica verías cómo el diagnóstico no es igual y el tratamiento posiblemente tampoco fuese igual, ¿vale? Pero es que esto es lo que hay. ¿Qué tal? Soy el doctor Burgos. Bueno, en primer lugar agradecer a Delipe pues estas jornadas y quería hablar un poco sobre lo que ha dicho Concha de la importancia del diagnóstico a nivel de primaria, y yo animaría a todas las pacientes que reciben negativas a que no se queden con esa negativa. Es decir, cuando nosotros mandamos el informe donde ponemos que se va a operar con motivos médicos y no estéticos para que le den la baja y porque es la realidad, muchas veces el médico de cabecera como que es muy reticente a creerse que esto existe, ¿no? Entonces hay dos tipos de médicos de cabecera. Está el médico de cabecera que es un poco cazurro y dice esto no existe y no existe y no existe. Y está el médico de cabecera que dice un momento, me lo voy a estudiar, que es un poco lo que ha pasado muchas veces, y ya lo investiga, ya desarrolla un poco que esto es una realidad. Entonces cuando una paciente va a un médico de cabecera, o yo creo que eso hay que transmitir, y tiene todos los síntomas o la mayoría de los síntomas y le dice que eso no es lipedema, mi consejo es ir a otro. O sea, es decir, como hay libre de elección de médicos, pues voy a ir
Y ese otro, pues no, pues voy a ir a otro. Y luego también hay una labor que es un poco contradictoria, ¿no? En el mundo de la medicina normalmente el que educa o el que ayuda es el médico de cabecera, pero aquí es un poco el mundo al revés. La paciente muchas veces es la que obligatoriamente tiene que educar a su médico. Entonces, hay que estar, es complicado, pero hay que estar preparado para, a lo mejor con documentación, con artículos científicos, con guías clínicas, para cuando uno se sienta en esa consulta y le dicen que no existe, de repente sacar un taco de folios y decir, pues vamos a leer esto y me vuelvo la semana que viene. Entonces yo animo a que todas las pacientes que reciben negativas insistan, machaquen, peleen, un cirujano vascular no lo sabe, toma toda la documentación, volvemos la semana que viene. Un médico de cabecera no lo sabe, insista y machaque porque inevitablemente como médico es que es nuestro deber y esa es la realidad, es nuestro deber saber y no quedarnos en lo que nos enseñaron en la facultad, sino seguir actualizándonos. Y cuando esto se da como enfermedad, perdonad que me extienda, desde el 2018 y uno no se entera de que esto existe, cuando alguien te lo cuenta, lo adecuado es interesarse y dar los pasos para enterarse porque van a venir más y van a venir más y van a venir más. Entonces era solo eso. Muchas gracias. Hola, bueno, yo voy a barrer un poco para mi terreno en el aspecto de la psiconutrición, ¿vale? En primer lugar, antes de que se me olvide, me parece un poquito preocupante hablar a día de hoy de que todavía el tejido adiposo lipedematoso no responde a dieta y ejercicios, porque las verdades absolutas creo que nos hacen daño a nivel psicológico, nos hacen más indefensas. Y hemos estado durante toda la jornada viendo muchas alternativas para mejorar. Entonces es como echar por tierra todo lo que hemos estado hablando durante todo este día, me parece. Hablo más como paciente ahora mismo que... Luego, ahora sí que voy a hablar un poco más a nivel profesional. Vale. A nivel profesional, cuando hablamos de psiconutrición en lipedema, por suerte o por desgracia hay muchísima prevalencia en TCA. Entonces, las dietas restrictivas sin una valoración previa puede ser contraproducente. Lo digo porque yo misma, cuando me enteré del ayuno intermitente, acudí a él como, uy, qué bien, una opción, pero eso puede agravar síntomas de TCA. Entonces es necesario que se haga con cautela. Y mi pregunta va dirigida a Simar. Con la dieta restrictiva que se sabe que es su tratamiento, ¿qué protocolo tenéis de seguimiento para TCA antes, durante y después de la paciente cuando acude a vuestra consulta? Gracias. Bueno, vamos, te respondo por orden. Primero, todos los estudios clínicos publicados hablan de que el lipedema no responde a dieta ni ejercicio, no lo digo yo, ni tú, lo dicen los estudios publicados. Mi opinión, pero aquí es una opinión, como la que tú das o la que yo. Los estudios científicos son los que no dan opinión, sino realidades. Los estudios científicos dicen eso. Yo creo que depende básicamente del porcentaje de células grasas que estén afectadas en una zona del lipedema. Y cuando empieza el lipedema, a lo mejor está afectado es un 10, un 15%, y el restante porcentaje sí que puede responder a dieta. Esa es mi opinión, insisto. No hay ningún estudio científico que lo avale, simplemente mi experiencia. Entonces, el estudio científico que he publicado es sobre dietas cetogénicas, el único que yo conozco, sobre dietas cetogénicas en el lipedema. Y en ese estudio no se hicieron medidas, el único que yo conozco, insisto, no se hicieron medidas de circunferencia de las pérdidas localizadas donde se hicieron, si fue en piernas o no. Es decir, nosotros vamos a hacer ahora un ensayo clínico con una cosa que se llama optometría, en la cual vamos a demostrar científicamente que el volumen dónde se pierde. Porque una cosa es perder con una dieta y otra cosa es elegir dónde se pierde. El estudio científico que hay con dietas cetogénicas no se hizo optometría ni tampoco se hizo mediciones de las piernas. De todas formas, insisto, yo opino que el tejido lipedematoso, cada vez hay más porcentaje de células inflamadas y cuanto más porcentaje, menos respuesta. Entonces, si estamos hablando, yo lo he visto, chicas que con 20 años me dicen, yo hice una dieta con 18 años y sí bajé de piernas. Claro que lo he visto. ¿Por qué? Porque el porcentaje de células grasas lipedematosas era mucho menor y respondieron. Con 40 años ya no respondías. Bien, eso, insisto, esto es mi opinión. Lo segundo, en cuanto al tema del TCA, estoy totalmente de acuerdo contigo. En estos momentos tenemos una psicóloga con nosotros que a una paciente que nos viene con un trastorno alimentario del tipo que sea, antes de tratarla,
la tiene que ver la psicóloga, o si le está tratando un psiquiatra o un psicólogo, dar su autorización por escrito. Luego no tratamos trastornos de la alimentación y además no somos muy partidarios porque efectivamente pueden tener una recaída, hay que andarse con muchísimo cuidado. Y por eso hemos incorporado a nuestro equipo no solamente una nutricionista para el tratamiento de después, sino una psicóloga para el tratamiento de antes. Y creo que el tratamiento psicológico dentro del entorno del lipedema es absolutamente fundamental, desde luego que sí. Yo sí te voy a apoyar en lo que has dicho. Hay cosas que no estoy de acuerdo. Sí hay publicaciones que hablan de factores inflamatorios y los factores inflamatorios son sistémicos desde el intestino hasta las articulaciones. Entonces, cuando tú haces un ejercicio, como también has hablado el compañero con ayunos intermitentes, hay factores antiinflamatorios que funcionan y si hay una respuesta por parte del cuerpo. Por eso hay muchas mejorías y si hay bastantes publicaciones. Así que tú no te vengas abajo porque creo que hay suficientemente profesionales que estudiamos, avanzamos y muchas veces una opinión negativa o que no es lo que sentimos no puede cambiar las 100 positivas que te has llevado, ¿vale? Eso es lo que te pido. ¿Más preguntas? Ok, yo tengo un montón de preguntas, pero voy a acatarme a que tenemos tiempo. Mis preguntas son para el doctor Cimarro. Tú tienes la llave, enciérranos aquí, ¿eh? No, enciérranos a todos. ¿No podemos cenar? Mi pregunta es para el doctor Cimarro. Él habla de la aplicación de una medicación inyectada, distribuye la medicación, lo cual estimula circulación, metabolismo, desinflama y hace que la respuesta junto a la cetogénica sea la adecuada. Mi pregunta es, 1, ¿cuál es la medicación? 2, ¿por qué una dieta cetogénica? ¿Por qué se aplica un protocolo de dieta cetogénica a todas? O, si por el contrario, pues aplica distintas dietas dependiendo de la paciente. Bueno, las otras 2 preguntas ya iban por la línea de Estefanía, así que ya están respondidas. Y también tengo otra pregunta que es, cuando hablaba sobre lo desconocido del sistema linfático, dijo que el lipedema tiene muchas similitudes con el linfedema. ¿Cuáles son las similitudes, pues, linfáticas del lipedema con el linfedema? Y eso es todo. Ahí lo llevas, ¿eh? A ver, que es que han sido unas cuantas preguntas, a ver si me voy acordando de todas ellas. La primera, recuérdamela un momentito. Bueno, la medicación, vamos a empezar un ensayo clínico, estamos ya reuniendo los permisos. Entonces, una de las cosas que tenemos con el ensayo clínico es que también los investigadores nos han pedido, que esté sujeto a secreto. No, de momento, como se va a hacer, es que se va a hacer un ensayo clínico, o sea, no estamos hablando de, como decía hace un momento, de opiniones, no. He dicho hace un momento que vamos a hacer perometría, que es medición de los contornos y demostrar científicamente de dónde bajas y cuánto volumen bajas, bioimpedanciometría secuencial, etcétera, etcétera. Y estamos preparando un ensayo clínico que esperamos empezar, pues yo espero, porque la Agencia Española del Medicamento es posiblemente la agencia más restrictiva de todo el mundo en cuanto a dar permisos para ensayos clínicos. Estamos teniendo dificultades auténticas, pero estamos luchando por ello y vamos a hacer el ensayo clínico y en ese momento publicaremos la medicación que se está pinchando, cómo se está pinchando y cómo hay que hacerlo, porque nuestra idea es que esto, si demostramos que funciona y creemos que sí, pues se puede hacer en cualquier sitio y a cualquier nivel y que incluso puede que hasta la Seguridad Social el día de mañana llegue a hacerlo. Porque alguien ha dicho por ahí que la política, y tristemente yo lo he constatado más veces, es ponte peor y vuelve luego. Vale, bien. La segunda pregunta, ¿cuál? Bien, ¿por qué la dieta cetogénica? Pues porque en nuestra experiencia la dieta cetogénica, como hay inflamación, la dieta cetogénica va a producir la aparición de cuerpos antiinflamatorios, especialmente el hidroxibutirato. Una de las cosas que ocurre en la hiperpermeabilidad intestinal, que es la causa inflamatoria del lipedema, es la desaparición, la no producción de butirato. Entonces, con la dieta cetogénica vamos a conseguir 2 cosas. Primero, la aparición de cuerpos cetónicos que son antiinflamatorios y segundo, además, cambiar la microbiota del intestino. Bien es cierto
que los estudios que hay sobre la microbiota intestinal en la dieta cetogénica hablan de una restricción de la microbiota se vuelve muchísimo menos diversa, da más problemas, pero igual que se van buenos, se van malos, te dan una oportunidad de luego, mediante el uso de probióticos y una alimentación sana, repoblar con una microbiota más sana. Pero la cuestión es que, en nuestra experiencia, las dietas hipocalóricas no nos han funcionado. Entonces, si esa es nuestra experiencia, usamos dietas cetogénicas. Pero ojo, no cualquier dieta cetogénica vale, ¿eh? Nosotros utilizamos, las llamamos... Para nosotros existen 3 dietas, y ya con esto termino: dieta cetogénica antiinflamatoria, no inflamatoria y el resto de dietas cetogénicas. Hay dietas cetogénicas que no son tan antiinflamatorias y no las utilizamos. ¿Y qué más ya? Pues porque en el linfedema el asunto es que aparece una circulación superficial para suplir esa circulación linfática dañada. Y tanto en el linfedema como en el lipedema vemos los mismos cambios microanatómicos: dilatación de linfangiones, disminución del flujo linfático y aumento del exudado de lo perilinfático. Es decir, pero estoy hablando de un lipedema avanzado, ¿vale? En los primeros estadios no está tan claro. En los últimos estadios sí, pero ¿por qué? Porque el lipedema va avanzando lentamente y produciendo con el avance del tiempo más y más patología. Y cuando ya está claro es cuando tienes grandes similitudes con el linfedema. Tengo una última, pero creo que ya no quito más tiempo. Esta es una pregunta cerrada que me puedo responder con un sí y un no. Sí o no. Perdón. Y la última pregunta es, pues usted comenzó su ponencia hablando de un estudio que está por publicar. Ahora mismo me acaba de mencionar otro más que va a realizar. Yo quisiera saber si tiene alguno ya publicado. No. Es una pena, pero a nivel del lipedema solamente, mañana os lo comentaré, solamente hay 378 publicaciones desde 1950. 25 ensayos clínicos y 2 metaanálisis. Es una vergüenza. Muy poco. Por eso yo, con Elena Vaquero, una de las incidencias que hacemos es: vamos a recoger datos, vamos a publicar, porque eso ayuda mucho, ¿sabes? Es la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, ¿vale? Entonces, la cuestión es que investigar y publicar hace que las cosas cojan más consistencia, más credibilidad y se nos tomen más en serio para la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, poco a poco, yo creo que ya ha aumentado en los últimos 10 años un pico casi de 100 publicaciones, ¿sabes? Entonces, se están moviendo mucho las cosas, se están moviendo, la verdad. Así que tenemos que seguir y nos tenéis que apoyar los pacientes y las asociaciones. Oye, pues hablando de esto precisamente, os diré que en los próximos meses vamos a pedir voluntarias para los ensayos clínicos. Bueno, pues nosotros vamos a pedir voluntarias y contactaremos con todas las asociaciones para quien quiera ser voluntaria, que se trate, que hay que hacer un ensayo a doble ciego y pediremos voluntarias. Uno más, ya vamos 3. Sí. Yo precisamente quería preguntar al doctor Simarro, porque a finales de mayo yo estuve en su clínica y bueno, me hicieron el estudio y demás y me plantearon el tratamiento, y mi pregunta iba para saber si el tratamiento iba a continuar siendo el que me propusieron en su momento o después de este estudio y había posibilidad de que fuese a variar. A ver, depende del diagnóstico que te diésemos, pero ahora mismo los estudios que se han hecho posteriores a junio, julio de este año, reevaluamos con ecografía el daño venoso, que antes no lo sabíamos, y con esa reevaluación el diagnóstico y el tratamiento puede variar, que duda cabe, pero hay que reevaluarlo, claro, o sea, pero hay que verte, o sea, no es lo mismo. Que sí, que te lo reevalúan. Eso, tú díselo, cuando estés allí se recuerda. Tiene muchos testigos. Es que según llega
un cambio, aparentemente no hay tanto cambio en la práctica. ¿Más preguntas? Sí. Venga. Hola, buenas. Mi pregunta era para Rubén. Has hablado de los ritmos circadianos y que eso influye, o sea, la alteración del ritmo circadiano influye en la inflamación. Creo que no soy la única, que hay por aquí más gente que somos sanitarios o que a lo mejor hacemos turnos de noche y demás. Y yo sí que he observado que cuando hago turno de noche, al día siguiente, lo único que quiero es morirme en el sofá y comer. Entonces, como que el ayuno... No, pero y además es que me siento muy inflamada al día siguiente. Entonces, no sé si hay algo que se pueda hacer para contrastar esa inflamación al alterar el ritmo circadiano, porque es que estamos constantemente alterándolo, porque tienes que hacer turno de día, turno de noche, y siempre estamos con el sueño dislocado y que no... Es el problema que tienen los trabajadores por turnos, o sea que en ellos se encuentran peor sensibilidad a la insulina, en general mayores factores de inflamación. Si tú, por ejemplo, al final tuvieras un turno de noche, aunque cambiaras esos ciclos, al final tu cuerpo se acostumbraría y se reducirían estos parámetros. O sea, el reloj lo puedes, igual como cuando es el cambio de hora, tú lo cambias y al principio te cuesta adaptarte, o cuando te haces un viaje transoceánico, te cuesta un poco, pero luego al final te adaptas. Pasa lo mismo cuando cambias el turno definitivamente. Estás una semana, 2 semanas, 3 semanas, progresivamente te adaptan. Esos relojes circadianos se vuelven a sincronizar, pero el problema es ir cambiando día a día de turno. Eso realmente es malo para el organismo. Yo te recomiendo de todas maneras un post de Fitness Revolucionario que habla sobre, da como a esos trabajadores de turnos, te da consejos específicos para lo que puedes hacer para que no te afecte tanto metabólicamente. Fitness Revolucionario. Venga, va. Espera. Ella primero si quieres. Venga, tú primero si quieres. Hola, mi pregunta es para Rubén también. Es súper corta. Me ha encantado la charla, me ha parecido un poco técnica para términos que no comprendemos, aunque se entiende el concepto general. Y era sobre, no sé si lo voy a decir bien, era ácido palmítico, ¿has nombrado? Sí. Es lo que todos conocemos por aceite de palma. En el aceite de palma, el ácido principal es el ácido palmítico. De todas maneras, te digo una cosa. El aceite de palma virgen tiene también polifenoles, ¿vale? O sea que la oxidación y la inflamación que pueda producir el aceite de palma, si tú te lo tomas virgen, se inhibe, ¿vale? Esos polifenoles, esos betacarotenos que tiene el aceite de palma virgen, inhiben esa respuesta inflamatoria. Por eso es importante tomar los alimentos completos, ¿vale? Alimentos integrales, o no hacer un sobreuso de alimentos refinados, hiperprocesados, sobre todo los aceites refinados, ¿vale? Porque los someten a altas temperaturas y se producen sustancias potencialmente oxidantes y cancerígenas incluso. Dos últimas preguntas porque sí tenemos que cortar. Vale. Hola, buenas. Hola, buenas. Yo como paciente, más que haceros una pregunta, os quiero dar las gracias a todos los ponentes de hoy, porque es muy complicado conseguir información, recibir empatía y que podamos conseguir avanzar en este camino. Entonces, tanto a las compañeras que han dado su testimonio como a todos los ponentes que habéis venido hoy, de verdad, muchísimas gracias. En mi nombre y en el de muchas compañeras. Venga, última pregunta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para el doctor Simarro. Ha hablado bastante sobre el retorno, el sistema linfático. Entiendo que estas averiguaciones que ha hecho, cuando se publiquen, las compartirá con aquellos doctores que precisamente estarán mañana, la doctora Iglesias, que además es doctora de muchas aquí en la Seguridad Social. Yo estoy diagnosticada con un linfedema secundario. A mí sí me duele, por desgracia, es decir, que no solamente duele el lipedema, en mi caso, esto evidentemente es un tema personal,
¿ese diagnóstico usted opina que ese diagnóstico yo he tenido realizado en 2 pruebas diferentes, el superficial y el profundo, puede que haya sido un diagnóstico erróneo, dado su experiencia última de estudio? A ver, perdona. ¿El diagnóstico tuyo es de linfedema primario? No, secundario. Linfedema secundario A. Edad, lipedema desconocido. O sea, Es tienes decir, no es de nacimiento. un linfedema y la posibilidad de que sea un lipolinfedema. Pues puede ser. Yo estoy operada de lipedema en repetidas ocasiones. Ah, estás operada Sí. de lipedema en Sí. repetidas ocasiones. Eso es. Vale. Pero el linfedema estaba antes de operarme de lipedema. el linfedema estaba antes de Sí. operarte del... En la prueba linfática Vale. profunda sí se veía que Vale. había un linfedema. Pero, ¿dónde te pincharon? Exacto, me pincharon entre los deditos. Nada no me más. pincharon, exacto, no me pincharon en la planta del pie. Triste- por eso en esos nuevos hallazgos. Triste decirlo. Tu linfogamografía no vale para nada. Eso es. Pues No esa es la vale para pregunta nada. que le quería. ¿Han visto? Pero vamos, y esto quien lo discuta, te doy los trabajos científicos publicados en Pues los que mañana se los basa. da la doctora Iglesias. No, a Carmen la conozco mucho. Y a Masia también, que la viene. conozco mucho y hablaré con ella. Pero el problema es que la indocianina verde no penetra y el linfedema... Ignacio, si es una linfogamografía, no es método indocianina. No. Son 2 sistemas. Uno es no, pero a ella le he hecho es una linfogamografía. La verde es superficial y no penetra más de 1,5 centímetros. Y la amarilla es la de Euler, que es la radiactiva, esa es interna. Claro. ¿Y esa te dieron ninguna señal ganglional? Me dieron señal, pero... ¿Te hicieron resonancia linfática? No. Te falta esa prueba. No, esa prueba es la linfática. Ya, date cuenta, te han diagnosticado un linfedema secundario porque el 20% de tu sistema linfático, que es el que fueron capaces de ver, no funciona. El 20%. Y el restante 80% no tienen ni idea. Eso es lo que te han diagnosticado. Mañana lo que tú decías, también tenemos 2 opiniones importantes de personas que saben bastante, de especialistas del linfedema. Yo también sé bastante del linfedema, de diagnóstico del linfedema. Creo que te faltan pruebas y creo que te falta ver la historia clínica un poco, a lo mejor revisarla. Y luego también hay una cosa, lo siento por el comentario. Si tú estabas diagnosticada de linfedema, no voy a preguntar quién te hizo la cirugía. Porque realmente la mayoría, yo creo que los cirujanos, el 100% de los que están aquí, si van con un diagnóstico de linfedema, creo que no operarían. Si no, aquí hay cirujanos que están... Enrique, ¿tú también qué opinas de eso? Sí, no. Porfa. Y luego Lorenzo también puede opinar, porque este es un detalle que es información importante, ¿no? Yo, en general, cuando hay un lipedema claro establecido, lo suelo remitir para que haya una... Cuando está el linfedema... Sí, claro, una paciente con diagnóstico de linfedema como tal, en mi caso yo se lo remito al doctor Masia. Eso es lo que yo hago. No te sorprende, te sorprende igual es verdad, que a mí. pero bueno, eso es un poco lo que yo hago, ¿eh? Pero luego es verdad que la liposucción es una de las herramientas que se usa para el tratamiento del linfedema. Si no hay anastomosis linfático Sí, venular. no, yo no digo, yo no estoy metiéndome tan técnico. Sí es una herramienta y entonces determinados cirujanos que son cirujanos linfáticos y también del lipedema, pues yo creo que sí la realizan. ¿Qué sucede? Que a veces las linfografías son un pelín dudosas. Es decir, nosotros recibimos muchas linfografías donde el que las realiza no se moja o dice cosas muy ambiguas. Hay un estudio que dice que el 47% de las pacientes con lipedema tienen algunas alteraciones leves del sistema linfático, pero cuando hay sobre todo si la paciente tiene un stemmer positivo, o sea, cuando hay una afectación visible y clara de un linfedema, sobre todo que se llama asimétrico y demás, yo en principio yo no lo opero, pero porque no me veo con esa experiencia. Ni creo que sea la técnica adecuada como primer paso. Quizá como primer paso tiene más sentido una revisión, una valoración de una anastomosis linfovenosa, una valoración de trasplantes de ganglios linfáticos. Pero sé que sí hay otros profesionales que quizá sí tengan esas herramientas, ¿de acuerdo? La pregunta para la que ha hecho la pregunta... Perdona, ¿cómo te llamas? ¿El que te operó era cirujano del lipedema? Vale, esa ya me he contestado. Vale.
Bueno, también los profesionales que nos dedicamos a ello, igual que lo sabe el doctor Simarro, el doctor Burgos, sabemos interpretar, no solamente leemos un informe, tenemos que ver las imágenes y saber interpretar. Y la historia clínica, ¿es bilateral? ¿Linfedema bilateral o solamente uno? ¿El linfedema? No, tu El linfedema, no, unilateral. Unilateral. Sí. ¿Y es secundario, como has dicho? Secundario a no sabemos el qué. Entonces a lo mejor es un tardío, muy tardío. Puede ser también, evidente. Entonces es que todavía es un primario muy tardío. No es Puede ser también. Bueno, mañana lo hablamos. Es que esto me vuelvo loco yo con él. Perdón. Bueno, entonces, Alba, despedimos. Que muchas gracias por haber venido y que espero que hayáis sacado conclusiones. Se ha alargado la jornada. Mañana vamos a ser más estrictos y espero que hayáis disfrutado. Pero va a ser igual de guay que hoy, ¿vale? O sea, mañana somos estrictos, pero todo va a ser bien. Así que hasta mañana. Gracias a todos.